Nunca planeé empezar de cero, pero aquella mañana entendí que si me quedaba, me apagaba. Vendí lo justo, apagué el teléfono de trabajo y conduje hacia la costa con una sola idea: respirar sin pedir permiso. No buscaba amor ni amigos, buscaba silencio. Puerto Nacar apareció como una salida de emergencia: tres calles principales, un muelle pequeño, viento que arrastra sal. Pensé, aquí nadie me conoce, aquí no debo explicarme a nadie. Llegué con el depósito medio y un currículum inútil. Lo único que sabía hacer bien era conducir. En 2 días ya tenía el coche registrado en una app local. Prometí trabajar sin metas ni bonos, solo lo suficiente para comer y pagar un cuarto. Quería distancia de Madrid, de un ex que dijo que yo era un problema, y de una familia que llamó a eso etapa. No era etapa, era mi vida. La primera carrera importante entró al atardecer, recogida en calle Fondo 12, destino Mirador Este. Toqué aceptar y fui. El punto era un pasillo estrecho que desemboca en arena. Esperé con el motor encendido. Salió un tipo con una mochila y un libro bajo el brazo. No miró el móvil, miró el cielo como quien calibra el tiempo. Abrió la puerta con calma. ¿Eres Luis? Sí. Daniel. No pidió aire acondicionado. Dijo: ventanas, por favor. Le pregunté ruta preferida. Respondió: la que evite charcos. Puse primera y salimos. No era conversación de cortesía. Él medía las pausas, yo medía las curvas. En la bifurcación hacia el mirador, el 4G cayó. Normal allí. Lo avisé. Él dijo: mejor. El mirador no estaba lejos, pero la carretera secundaria obliga a bajar la velocidad. En ese tramo ocurrió lo que me hizo recordarlo. Me señaló una zona donde la marea deja algas atrapadas y dijo que allí las corrientes cambian de sentido antes que en otras partes. No sonaba a dato turístico, sonaba a costumbre. Lo dejé, cobró en efectivo, exacto, y preguntó si trabajaba mañana sobre las 4. Asentí sin pensar. Al día siguiente pidió otro destino: las dunas del Faro Viejo. Era un trayecto más largo y sin sombras. Mientras avanzábamos, noté algo que rompía la neutralidad. Daniel giraba el móvil boca abajo cada vez que vibraba y luego lo guardaba. Nada de extraño, excepto por la tensión mínima en la mandíbula cuando el sonido insistía. No hice preguntas. Él tampoco. Paramos en un punto alto. Él bajó, yo también, porque allí no hay cobertura y nadie te molesta si no estorbas. Daniel recogió 2 trozos de cuerda y comenzó a practicar un nudo. Me ofreció el extremo y me indicó el orden: por arriba, por dentro, por abajo, sin tirar fuerte al principio. Lo intenté. Fallé. Repitió el gesto con paciencia. Había en su forma de enseñar algo que no se aprende en tutoriales: memoria de uso. Nos quedamos un rato mirando el mar ganar terreno. Cuando regresamos al coche, me pidió un desvío corto, por detrás del cementerio. Dijo: desde allí el cielo se ve más largo. Acepté. Conduje por la pista de tierra. Por un segundo, en el retrovisor, creí ver un coche oscuro detenerse donde nosotros estuvimos. No insistí con la vista. Él tampoco. La tercera tarde la pidió para balsa y vuelta. Casi no habló. Yo tampoco. A mitad de camino soltó una sola frase: ¿publicas fotos? Negué. Asintió con alivio visible. No era vanidad. Era necesidad. Empecé a reconocer su paso en el pueblo. El panadero preguntaba si necesitaba 2 cafés. La señora del mercado guardaba sardinas para el chico del libro. Yo hacía como que no entendía. Daniel saludaba poco, pero recordaba horarios y nombres. Una tarde de viento, me pidió dejarlo en una caleta sin señal. Antes de bajar, me dijo sin rodeos: si algún día no aparezco, no es contigo, es con ellos. No pregunté: ¿quiénes? Él cortó: gente que no acepta que uno decida su propio mapa. Supe que había pasado de cliente a alguien por quien, contra mis planes, empezaba a preocuparme. El primer choque con esa gente llegó en la fiesta del pueblo. Música, tambores,
Niños corriendo. Daniel y yo intentamos mezclarnos con normalidad. Dos hombres se quedaron en la esquina contraria. No bebían, no compraban nada. Observaban. Uno de ellos sacó el móvil, apuntó hacia la multitud y guardó el aparato sin tomar la foto. Daniel se endureció. «Vámonos por el muelle», dijo. Tomé la ruta corta. Al pasar junto a los puestos, un pescador nos detuvo para ofrecernos una bolsa con hielo. Daniel la aceptó y la sostuvo con fuerza inusual. No era por el peso. Horas después, ya sin ruido, le llevé hasta su hospedaje. En la puerta, sin mirarme, murmuró: «¿No saben todavía si soy yo?». La frase me atravesó con precisión. ¿Buscaban a alguien como él? ¿O a él exactamente? No pedí detalles. Pensé en Madrid. El ex, la vergüenza dosificada, los mensajes de madrugada. Pensé, no vine hasta aquí para volver a correr. Al cuarto día, Daniel me esperó antes de las 4. Entró con un sobre del que asomaba una esquina de papel grueso. No dijo de dónde venía. Me pidió ir al ancladero pequeño. Conduje. En el semáforo improvisado junto a la iglesia, el coche oscuro reapareció. Esta vez se quedó a 2 coches detrás. Daniel reparó en él, pero no cambió la voz. «Sigue, yo te aviso». Lo hizo en el último desvío, a la derecha, donde las tablas hacen ruido y nadie se queda sin motivo. Aparqué. Bajamos. Daniel apoyó el sobre una baranda. Yo sostuve el hielo del pescador, ahora convertido en agua. «¿Te vas a quedar mucho tiempo en Puerto Nacar?», preguntó. «No lo sé», respondí. «Depende de si consigo respirar aquí». «Entonces cuida el aire. Hay gente que aprende a quitártelo sin tocarte». Antes de que pudiera contestar, 2 motos pasaron lentas sobre las tablas y siguieron hacia el final del muelle. El coche oscuro no dobló. Siguió recto por la calle alta. Daniel respiró con más calma. Cerró el sobre, lo guardó de nuevo y me tendió la mano para recuperar la bolsa. Nuestros dedos se rozaron lo suficiente para que yo entendiera lo obvio. Esto ya no era solo trabajo. Esa noche me escribió un mensaje corto. «Mañana a las 15:00. Si no llego, no me busques en el centro». No dormí bien. A la mañana siguiente hice carreras cortas, evitando hablar de más. A las 14:55 estaba en la esquina marcada. Él llegó 3 minutos tarde, sin disculpas, con la misma atención en los bordes de la calle. Cerró la puerta y dijo: «Hoy necesito que confíes en mí». No especificó en qué. Marcó un destino que la app no reconocía. Le seguí la indicación con el mapa mental que llevaba aprendiendo desde que pisé Puerto Nacar. Mientras subíamos por un camino entre pinos, su móvil volvió a vibrar. Esta vez respondió en voz baja, en otro idioma. «No miré», cortó. Dijo: «No es nada». Lo era. El camino desembocó en una ensenada escondida. Allí, por primera vez, bajó la guardia. Se sentó en una roca, dejó el libro a un lado y habló sin rodeos. «No puedo prometer estabilidad. Hay un pasado que no firmé, y aún así me reclama. Si te quedas cerca, puedes salpicarte». «No vine por promesas», respondí. «Vine por aire». «Entonces, aprende a guardarlo». Nos quedamos en silencio, cada uno con su cálculo. En algún punto, entendí que mi huida había terminado, y que lo siguiente no sería descanso, sino elección. El viento cambió de dirección. Daniel señaló la bocana. «Cuando el agua haga remolino, nos vamos». Le creí sin pedir motivos. Aquella fue la primera vez que sentí que la historia había empezado de verdad, y que, si quería seguir, tendría que hacerlo con los ojos abiertos. La llamada de Andrés no dejaba de rebotar en mi cabeza mientras caminaba por el pasillo del edificio. El eco de sus palabras, rápidas y tensas, me había dejado claro que algo más estaba ocurriendo. No solo era la traición de Lucía y Víctor. Había un trasfondo, un motivo oculto que aún no entendía. Cuando entré en el pequeño café de la esquina, lo vi sentado en una mesa apartada, con el rostro serio y la mirada fija en la puerta. Apenas me acerqué, deslizó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla había un video.
Reconocí la sala de juntas de la empresa y a Víctor entregando un sobre a un hombre desconocido. La conversación era baja, pero lo suficiente para oír palabras como acuerdo, porcentaje y borrar pruebas. Esto no es solo personal, Leo, susurró Andrés. Víctor lleva meses vendiendo información de la empresa. Y creo que Lucía lo sabía. Sentí un golpe en el estómago. No era solo que me hubieran mentido. Me habían usado como escudo, como distracción, mientras ellos negociaban a mis espaldas. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Porque tú eres el único que puede entrar en su oficina sin levantar sospechas. Si conseguimos los archivos, podemos desenmascararlo y hundirlo. Era un riesgo enorme. Si me atrapaban, todo se volvería contra mí. Pero algo dentro de mí, esa rabia que me había mantenido en pie las últimas semanas, empezó a arder con más fuerza. Acepté. Esa misma noche, esperé a que el edificio quedara vacío. Con mi tarjeta de empleado todavía activa, entré sin problemas. El silencio era tan denso que podía oír mi respiración. La oficina de Víctor estaba cerrada, pero Andrés me había dado una llave maestra. Dentro, la penumbra iluminada por la pantalla en reposo del ordenador me parecía casi amenazante. Encendí la computadora y empecé a buscar. Carpetas con nombres cifrados, correos archivados, transferencias. Todo apuntaba a operaciones ilegales. Mientras descargaba los archivos en una memoria USB, escuché un ruido en el pasillo. Pasos. Congelé la respiración. La puerta se abrió. Lucía. ¿Qué estás haciendo aquí, Leo? Su voz no era de sorpresa. Era fría, calculada. Lo mismo que tú hiciste conmigo. Descubrir la verdad. Caminó hacia mí lentamente, como si midiera cada movimiento. No entiendes nada. Si sigues, no solo lo perderás todo. Acabarás en la ruina. Por un momento pensé que intentaría quitarme la memoria USB, pero solo se inclinó. Me susurró algo al oído y se fue. Ten cuidado a quien llamas enemigo. Cuando salí del edificio, con el pulso aún acelerado, sabía que no había marcha atrás. Tenía pruebas, pero también había abierto una puerta que no podría cerrar. Al día siguiente, la tensión en la oficina era un muro invisible. Víctor me observaba desde su despacho, con esa mirada que pretende ser neutra, pero que es pura sospecha. Yo fingía trabajar, mientras la memoria USB descansaba en el fondo de mi mochila, oculta entre papeles sin importancia. Andrés me escribió un mensaje breve. Reúnete conmigo esta noche. Urgente. Su tono no dejaba lugar a dudas. Había movido las piezas. Esa noche, en un estacionamiento vacío, me entregó un sobre con documentos impresos. Eran transcripciones de correos y contratos que coincidían con los archivos que yo había extraído. Con esto basta para denunciarlo, dijo. Pero si lo hacemos ahora, Lucía podría escapar limpia. Necesitamos atraparlos juntos. La idea me golpeó con fuerza. No se trataba solo de desenmascarar a Víctor, sino de exponer a Lucía como cómplice. Y eso significaba esperar, dejar que se confiaran lo suficiente para cometer un error frente a nosotros. Durante los días siguientes, mantuve una fachada impecable. Respondía correos, asistía a reuniones y hasta intercambiaba frases cortas con Lucía, como si nada hubiera ocurrido. Ella también jugaba su papel, aunque en sus ojos había una chispa que no sabía si era desafío o advertencia. El momento llegó un jueves por la noche. Andrés me avisó que Víctor había convocado a una reunión privada con un nuevo contacto. Logramos colocar un micrófono en la sala antes de que llegaran. Desde una oficina contigua, escuchamos la conversación. No había lugar para interpretaciones. Hablaban de cerrar un trato millonario a cambio de información sensible y de quitar de en medio a quien pueda delatarnos. Mi nombre apareció en la charla. Andrés me miró, serio. Tienes que decidir ahora. ¿Lo hacemos público? No dudé. Activé la grabadora de mi teléfono y entré en la sala sin llamar. El silencio fue inmediato. Víctor intentó sonreír.
Lucía apretó los labios. Sé exactamente lo que están haciendo, dije, dejando el móvil grabando sobre la mesa. Y esta vez no podrán borrarlo. El contacto de Víctor se levantó y se marchó sin decir palabra. Él intentó cerrar la puerta, pero Andrés ya había llamado a un periodista que confiaba en nosotros. En menos de una hora, teníamos todo el material camino a ser publicado. Lucía se acercó a mí, tan cerca que pude sentir la tensión en cada palabra. No sabes lo que has provocado. Esto no es un juego. No, Lucía, era tu juego, y se acabó. Salimos del edificio juntos, pero esta vez no éramos aliados ni amantes, sino enemigos claros. Afuera, la noche parecía contener la calma antes de la tormenta. Sabía que la publicación de esas pruebas arruinaría carreras, reputaciones y quizás algo más. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. O caían ellos, o caía yo. La publicación salió a primera hora del viernes. Los titulares eran directos, sin adornos. Escándalo corporativo, directivos implicados en filtración y fraude millonario. Mi nombre no aparecía, pero en los pasillos ya todos sabían quién había hecho posible la filtración. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, abogados, incluso antiguos compañeros que fingían sorpresa y preocupación. Yo no respondía. Cada llamada era una trampa para distraerme. Sabía que la reacción de Víctor y Lucía no se haría esperar. Al mediodía, recibí una notificación. Citación judicial. Víctor me acusaba de robo de información y violación de cláusulas de confidencialidad. Era su contraataque, rápido y calculado. Andrés y yo nos reunimos con un abogado de confianza. Tienen pruebas manipuladas, dijo, pero en el tribunal intentarán desviar la atención hacia ti. Necesitamos reforzar el vínculo entre ellos dos y el fraude, no solo la grabación. La estrategia cambió. Conseguimos rastrear transferencias a una cuenta offshore vinculada a una empresa fantasma registrada a nombre del hermano de Lucía. Era suficiente para unir sus nombres en la misma acusación. La audiencia preliminar fue un campo de batalla. Víctor intentó mantener la compostura. Lucía evitaba mirarme. El juez escuchó nuestras pruebas y aceptó abrir el caso contra ambos. La sala se llenó de murmullos. Los periodistas no tardaron en tomar nota. A la salida, Lucía me interceptó en las escaleras. No sabes lo que estás haciendo. Hay gente detrás de Víctor que no permitirá que esto salga a la luz. Entonces caerán todos, respondí sin bajar la voz. Esa misma noche recibí un mensaje anónimo. Deja el caso o terminarás como otros que intentaron lo mismo. No era una amenaza vacía. Andrés insistió en que me quedara en su apartamento unos días. Acepté, no por miedo, sino porque entendía que la presión iba a escalar. La segunda audiencia fue peor. El abogado de Víctor presentó correos falsificados en los que yo supuestamente negociaba la venta de información a un competidor. La intención era clara, convertirme en el culpable para salvarse. Pero Andrés tenía preparada la respuesta. Mostramos el análisis forense digital que probaba que esos correos fueron creados después de la publicación del escándalo y desde una computadora en la oficina de Víctor. El golpe fue directo y dejó a su defensa sin argumentos sólidos. El juez ordenó un allanamiento inmediato de las oficinas. Lo que encontraron superó nuestras expectativas. Discos duros con registros de pagos, listas de contactos y un archivo titulado Plan B con nombres de personas a eliminar de la empresa. Lucía y Víctor estaban en el centro de todo. Cuando la policía los sacó esposados, no sentí victoria ni alivio. Solo la certeza de que esto no terminaba ahí. El tipo de redes en las que ellos se movían no desaparecen con una detención. De camino a casa, Andrés me dijo, «Has ganado la batalla, pero la guerra, todavía no sabemos contra quién es». Yo lo sabía. La verdadera amenaza no estaba en la cárcel esa noche, sino en las sombras que habían protegido a Víctor durante años. Y si quería cerrar esta historia de verdad, tendría que enfrentarme a ellas.
3 días después de la detención de Víctor y Lucía, la presión cambió de forma. No había periodistas en la puerta, pero sí un silencio extraño. Ni llamadas, ni correos, ni movimientos en redes. Andrés lo interpretó como una retirada temporal. Yo sabía que era una pausa antes del golpe. El primer aviso llegó en forma de accidente. Un camión sin luces se cruzó en mi camino de madrugada. Frené a tiempo, pero el conductor huyó antes de que pudiera tomar la matrícula. La policía tomó nota, aunque la agente que me atendió me sugirió no buscar problemas donde no los había. Esa frase confirmó que la red de Víctor seguía activa. Decidimos actuar antes de que ellos marcaran el siguiente paso. Andrés contactó a un exanalista financiero que había trabajado para un conglomerado vinculado a la misma red. El hombre aceptó reunirse con nosotros en un café discreto. Víctor no era más que una pieza. Detrás hay un grupo que controla licitaciones, contratos y movimientos de capital en media región. Si los tocas, responden rápido, advirtió. Me dio un nombre: Carlos Medina. Empresario sin rostro público, pero con influencia política y acceso a recursos que podían aplastar a cualquiera en semanas. El objetivo, sin embargo, no era destruirlo de frente, sino cortar el flujo de dinero que sostenía la red. Rastrear las transferencias nos llevó a una serie de fundaciones ficticias. Una de ellas recibía donaciones de empresas que, en realidad, eran fachadas para mover fondos ilícitos. Si lográbamos vincular esas fundaciones con Medina, tendríamos una línea directa hacia la cúspide del sistema. El plan requería algo que nunca había hecho: entrar físicamente en un edificio controlado por ellos. Andrés y yo, con ayuda del exanalista, localizamos una oficina de la fundación en un parque empresarial. Por las noches solo quedaba un guardia de seguridad y el acceso a través de un estacionamiento subterráneo. La noche elegida llovía. La entrada fue más sencilla de lo esperado. El guardia estaba distraído en una llamada. Subimos por las escaleras de emergencia y accedimos al archivo. Documentos firmados, discos duros y contratos sellados con la firma de Medina estaban allí, sin protección digital. Tomamos fotos, copiamos archivos y nos fuimos antes de que alguien notara nuestra presencia. Al día siguiente, enviamos todo a un periodista que no dependía de los grandes medios. Sabíamos que, si publicaba, sería atacado, así que preparamos copias para 3 contactos internacionales que podían replicar la historia en minutos. La publicación estalló un lunes por la mañana. Medina aparecía directamente vinculado a operaciones fraudulentas, lavado de dinero y vínculos con funcionarios corruptos. El gobierno anunció una investigación, pero la respuesta de su lado no tardó. Recibí una llamada desde un número oculto. «Te crees listo, pero no entiendes el tamaño del enemigo», dijo una voz grave. «No habrá una segunda advertencia». Esa tarde, el coche de Andrés fue incendiado frente a su edificio. No había víctimas, pero el mensaje era claro. Él propuso irnos del país unos meses. Yo me negué. La historia estaba demasiado avanzada para abandonarla. 2 semanas después, Medina fue citado a declarar. No se presentó. Horas más tarde, la Fiscalía emitió una orden de captura internacional. La red empezó a fragmentarse. Algunos de sus socios menores comenzaron a colaborar con las autoridades para salvarse. Víctor y Lucía, desde prisión, aceptaron negociar reducciones de pena a cambio de información. Fue la pieza final. Con sus testimonios, los fiscales pudieron reconstruir más de 10 años de operaciones ilegales. La mañana que anunciaron las primeras condenas, no sentí euforia. Solo una calma extraña, como si hubiera terminado una partida demasiado larga. Andrés sonrió por primera vez en semanas. Esto no es solo tu victoria. Es un cierre para mucha gente que nunca supo que estaba luchando. Tenía razón. Pero mientras miraba los titulares, entendí que en este tipo de guerras nunca hay un final absoluto, solo pausas. Y yo, por primera vez, estaba listo para la próxima.